Buenos días, nosotros somos Diana López, Karim Porras y David Chávez. Vamos a exponerles una temática afín a nuestra tesis de licenciatura, la cual es análisis de contenido en temas de probabilidad de 10º año de secundaria costarricense. Primeramente vamos a definir la probabilidad. Esta es una medida de qué tan factible se ocurre un evento. El MEP da una definición muy vaga, casi que lo reduce a únicamente una proporción de resultados en un experimento. No obstante, existen diversos significados de la probabilidad desde la perspectiva de la didáctica de las matemáticas. El intuitivo, que es un conocimiento casi general, laplaciano o clásico, basado en las características del espacio muestral, y la probabilidad de que ocurra un evento utilizando casos favorables y casos posibles. El significado frecuencial, que se basa en un registro histórico que básicamente nos indica si algo ocurrió, es más probable que ocurra de nuevo. Uno subjetivo, que se basa en mi opinión personal, el cual puede ser influenciado por malas bases matemáticas o incluso por resultados improbables en experimentos previos. Tal como que yo dijera, ok, es más probable que salga un 6 en un dado porque lo lancé un montón de veces y me salió un 6. Y el matemático axiomático, que ya es una parte más formal. Los contenidos de probabilidad de 10º año del MEP se dividen en dos secciones. Primero, eventos, que es casi conocimientos previos. Se basa en la parte de unión, intersección y complemento, los cuales se utilizan luego para poder definir un espacio muestral. Y la otra parte, que es la de probabilidad propiamente. Acá se destaca también lo que son eventos mutuamente excluyentes y el uso del diagrama de Venn. En lo que es probabilidades, se tienen diferentes reglas y propiedades, ¿verdad? Y es importante que en las habilidades del MEP señala deducir muchas veces, ¿verdad? No es brindarle a los estudiantes ya los resultados, sino deducir las propiedades. Seguidamente vamos con el análisis didáctico. De acuerdo con Rico y Fernández Cano, se considera una metodología de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis didáctico no es únicamente una receta para crear una unidad didáctica. Tienes otras aplicaciones. Y va a requerir todo un proceso. Dice que surge por la necesidad de transmitir conocimiento matemático. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el análisis didáctico va a buscar la mejor manera de transmitir ese conocimiento. La idea es hacemos un análisis para identificar cómo logramos enseñar este conocimiento. Y vemos aquí que se puede emplear en dos formas diferentes. Para el estudio de documentos ya elaborados, y para planear, ejecutar y evaluar contenidos. ¿Qué quiere decir? Que yo, como en el análisis didáctico, puedo decir, me devuelvo a un libro de texto, verifico si la actividad está bien planteada, si corresponde a no lo que yo quiero enseñar. Así como propiamente lo utilizo para elaborar mi unidad didáctica. El análisis didáctico va a tomar en cuenta varias consideraciones, tales como las metas. Yo ocupo definir qué es lo que quiero que el estudiante aprenda. También tengo que basarme en unos contextos, por ejemplo. Y en esta parte del análisis didáctico, a pesar de que es un proceso cíclico, se puede decir que tenemos unas actividades que se realizan previo a la puesta en práctica, los cuales serían el análisis de contenido, análisis cognitivo y análisis de instrucción. Y después de la puesta en práctica, que sería el análisis de actuación. No obstante, como se los indiqué, es un proceso cíclico. Esto porque puede ser que yo aplique una actividad en una clase
y el resultado fue que hay que modificarla, entonces me tengo que devolver. E incluso en la parte de planeación es muy usual que uno considere que algo es factible y luego nos damos cuenta que no es así. El análisis de contenido se va a enfocar en lo que queremos enseñar al estudiante. Es decir, hacemos una delimitación conceptual y también de las habilidades que queremos por parte de los estudiantes, ¿verdad? El análisis de contenido va a incluir estructura conceptual, sistemas de representación y fenomenología, que ese va a ser el enfoque de esta pequeña charla. La estructura conceptual va a incluir contenido conceptual como hechos, conceptos y estructuras y contenido procedimental como destrezas, razonamientos y estrategias. En sistemas de representación hay un número de sistemas, ¿verdad? Tales como numérico, verbal, simbólico, tabular, gráfico, pictórico y manipulativo. Y en fenomenología tenemos estructura, subestructura, fenómenos, contextos y diferentes tipos de situaciones. Aquí tenemos un ejemplo de conocimiento-concepto. El conocimiento-concepto se tiene términos, notación y convenios. El término es aquello que se está definiendo, ¿verdad? La notación, los símbolos que lo representan, y el convenio puede ser tanto como lectura de un símbolo o lo que significa esa palabra propiamente. Acá tenemos símbolos como letras A minúscula, letra mayúscula, la línea para el complemento, términos como espacio muestral, punto muestral, convenios como AC se lee el complemento del evento A. O como estos otros de aquí, tenemos probabilidad, que la probabilidad puede ser de diferentes tipos, pero se va a representar como P de A o PR de A, y se lee de probabilidad de A. Finalmente tenemos lo que se llama resultados. Esto es como una especie de resumen o lo que se logró construir a partir de lo anterior. En la estructura conceptual también tenemos conocimientos procedimentales. Estos van a ser destrezas, como determinar el espacio muestral de un experimento, representar relaciones entre eventos de un espacio muestral en un diagrama de Venn, identificar los casos favorables a un suceso. Razonamientos, tales como inductivo, deductivo, análogo, ¿verdad? Y estrategias tales como construcción de diagramas de Venn, tablas y gráficos, cálculo de probabilidades, comparar probabilidades o determinar los posibles resultados de un experimento aleatorio. Acá tenemos la estructura conceptual de la probabilidad. Empezamos con experimentos deterministas y aleatorios. De los experimentos aleatorios obtenemos un espacio de probabilidad, que va a ser el espacio muestral o de la sin álgebra y las leyes de probabilidad. En el espacio muestral tenemos los puntos muestrales, los diferentes tipos de eventos, y en la ley de probabilidad, ley geométrica, clásica o de Laplace y frecuencial. Esta ley de la probabilidad va a cumplir acciones de probabilidad y teoremas. Buenas, mi nombre es Karin Parras y yo les voy a estar hablando de lo que serían los sistemas de representación. Para Castro y Castro, una representación corresponde a cualquier modo de hacer presente un objeto, concepto o idea. De acuerdo con Capur, esto indica que un sistema de representación es un sistema de reglas para identificar o crear signos, operar sobre estos o con ellos y determinar las relaciones que existen entre ellos, especialmente relaciones de equivalencia. Ahora vamos a ver los diferentes sistemas de representación y cómo se emplean estos para ver los contenidos de probabilidad en 10º año. Cabe mencionar que los ejemplos mostrados en esta presentación
son tomados del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública costarricense y de diversos libros de textos empleados en secundaria, específicamente en 10º año, para ver los contenidos de probabilidad. Empezaremos con lo que es el sistema de representación numérico. Este sistema emplea símbolos especiales que representan a los números de diversas formas, así como conceptos matemáticos de forma numérica. En este caso, para lo que sería probabilidad, vamos a hacer uso de los números naturales para determinar la cantidad de elementos que va a haber tanto en un espacio muestral como en los diferentes eventos que se definen. Y también tenemos lo que son los números racionales, los cuales van a ser usados para representar la probabilidad. Los números racionales van a ser representados de forma decimal, fraccionaria y porcentual. Ahora tenemos lo que es el sistema de representación verbal. De acuerdo con Picado, este identifica el uso del lenguaje verbal, específicamente el texto en prosa. En el caso de probabilidad, algunos conceptos donde podemos ver el sistema de representación verbal presente son experimentos aleatorios. Frases asociadas a este concepto son las siguientes: sacar al azar, seleccionar al azar y seleccionar aleatoriamente. Después tendríamos el concepto evento. Algunos términos asociados con este concepto son ocurrencia, suceso y resultado. Por último, tendríamos probabilidad frecuencial. Algunas frases asociadas a este concepto serían estimar la probabilidad, aproximar y repetición de un evento muchas veces. Ahora tenemos el sistema de representación simbólica. De acuerdo con Picado, este sistema reconoce símbolos del abecedario, símbolos matemáticos y expresiones algebraicas. Un ejemplo de esto es el espacio muestral que vemos en la diapositiva, donde U representa lo que sería el espacio muestral como tal, y cada uno de los puntos muestrales es representado con una letra en mayúscula. Luego tendríamos lo que son las propiedades de la probabilidad, específicamente la propiedad que nos permite calcular la probabilidad del complemento de un evento y la propiedad que nos permite calcular la probabilidad de la unión de dos eventos cuando estos no son mutuamente excluyentes. Entonces vemos los diferentes símbolos que se emplean para representar esas propiedades y que algunos son propios de la teoría de conjuntos. Luego tenemos el sistema de representación tabular, que de acuerdo con Cañas, este tiene sus propios signos, por ejemplo, líneas horizontales y verticales, así como las reglas de combinación de estos mismos, ya serían las posiciones de las líneas o de los números. En el caso que tenemos en la diapositiva, es una tabla que resume los sismos más relevantes reportados por el OPSICORI en el 2010 por intensidad y ubicación del epicentro. Es decir, esa tabla nos va a representar el espacio muestral de los sismos que se dieron en este año. En la columna matriz podemos ver las diferentes regiones en donde se generaron los epicentros. Y en el encabezado podemos ver las magnitudes de acuerdo con la escala Richter, que se va a dividir en dos: cuando la magnitud fue menor que 4 y cuando la magnitud fue mayor o igual a 4. Ahora tendríamos el sistema de representación gráfico, que se utiliza para interpretar y comprender conceptos matemáticos o resolver problemas, y radica en la realización de dibujos, diagramas o gráficas. Un ejemplo de esto es la gráfica que tenemos en la diapositiva, que corresponde al porcentaje de población indígena de 12 años o más, de acuerdo con el número de personas que conservan la lengua materna de un grupo étnico, según el censo de la población y vivienda realizado en el año 2000.
vemos que el gráfico, la gráfica tiene diferentes categorías de acuerdo con la población o el grupo étnico al cual se está haciendo referencia. Que estas son lengua materna, que sería la lengua indígena, que solo habla español o que ignore la encuesta del todo. Y los datos nos son dados en porcentajes. A partir de eso se pueden definir diferentes eventos, realizar el cálculo de probabilidades para comprender de mejor forma esta población, así sus grupos étnicos. Después tenemos el sistema de representación pictórico que de acuerdo con Latour, las representaciones pictóricas son representaciones visuales que se caracterizan por su capacidad para resumir información. La diferencia entre el sistema de representación pictórico y el sistema de representación gráfico es que el sistema de representación gráfico requiere hacer uso del plano cartesiano, mientras que el sistema de representación pictórico no necesariamente. Un ejemplo de esto que es aplicado a probabilidad sería el diagrama de Venn. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos ver cómo el diagrama de Venn nos permite describir un grupo de personas con respecto a si estos trabajan o estudian, si estos estudian y no trabajan o no trabajan simplemente. Y nos permite ver de ese grupo de personas la cantidad que hay la cantidad de personas que hay en cada evento. Luego tendríamos el diagrama del árbol. Como vemos acá, este sería el diagrama del árbol de un experimento aleatorio en el cual se deben de lanzar 3 monedas consecutivas. Y vemos que el primer punto muestral, que es el caso donde las 3 monedas consecutivas tienen como resultado escudo, es representado por la primera rama que vemos en el diagrama del árbol. Ahora tenemos el sistema de representación manipulativo. Cañadas y Gómez señalan que se trata de recursos y medios para representar determinados elementos. En probabilidad es muy usual utilizar mazos de cartas y ruletas con números para representar espacios muestrales. A partir de estos, definir eventos y teniendo esos eventos definidos, calcular las probabilidades asociadas a estos. Entonces, es una herramienta muy útil y permite abarcar estos temas de probabilidad en 10º año. Para finalizar, tendríamos lo que es el mapa conceptual de los sistemas de representación de la probabilidad en 10º año. Esto básicamente es un resumen de todos los aspectos que hemos visto anteriormente y nos muestra los diferentes sistemas de representación que se emplean en probabilidad de 10º año, abarcando los conceptos más importantes y viendo cómo se representan cada uno de estos de acuerdo con el sistema de representación. Saludos, mi nombre es Diana López y yo les voy a exponer la parte de fenomenología que corresponde al análisis de contenido. Para definir la fenomenología nos situamos en Puig 1997, quien señala que el análisis fenomenológico de un concepto o de una estructura matemática consiste en describir cuáles son los fenómenos para los que es medio de organización y qué relación tiene el concepto o la estructura con esos fenómenos. También menciona que los conceptos matemáticos no tienen una existencia independiente de la actividad matemática que los crea.
Por otro lado, tenemos algunos conceptos asociados a la fenomenología que es importante dominar para comprender el resto de la presentación. Estos son la estructura conceptual, que ya mis compañeros han mencionado ampliamente en las láminas anteriores. Recordemos que en la estructura conceptual es donde se encuentran todos los conceptos relacionados, en este caso, a la probabilidad. También están las subestructuras, de acuerdo con Gómez 2002, son aquellos conceptos, propiedades y procedimientos que se toman de la estructura conceptual previamente establecida para la comprensión de diversos fenómenos. Para definir los fenómenos tomamos como referente a Puig en 1997, quien nos describe como objetos del mundo, propiedades de los objetos, acciones que realizamos sobre esos objetos y propiedades de esas acciones. Finalmente tenemos los contextos, que según Rico y otros autores en el 2008 son el modo en que se usan los conceptos en una o varias situaciones. El último concepto importante serían las situaciones. Aquí vamos a tomar en cuenta Lupiáñez en el 2013, quien señala que son el medio en el cual se enmarcan problemas y cuestiones matemáticas que pueden encontrar los ciudadanos, que se proponen a los estudiantes y que centran su trabajo. Para efectos de esta investigación se emplearon las situaciones que se proponen por medio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocido como OCDE, y se toman ya que éstas se consideran para la confección de las pruebas PISA. También vamos a definir los tipos de situaciones que la fenomenología nos brinda. En primer lugar tenemos las personales, y son aquellas que el estudiante logra identificar en su cotidianeidad. Por ejemplo, seleccionar todo tipo de objetos al azar, pueden ser utensilios de cocina, bebidas o cualquier otro objeto. Además, la combinación entre ellos, pueden ser combinaciones de ropa, de cuadros, de lápices, etc. También tenemos las situaciones de tipo educativo, ocupacional o laboral. Este tipo de fenómenos son aquellos que se relacionan con las labores que deben de realizar los estudiantes en las instituciones educativas, especialmente en las clases, así como las funciones que deben realizar los empleados en sus organizaciones o empresas. Algunos ejemplos de este tipo de situaciones son la selección de estudiantes según su sexo, edad, habilidades, hábitos de estudio o pasatiempos. Y en cuanto a la selección de trabajadores, también puede darse por medio del sexo, edad, departamento, oficio, etc. Por otro lado, tenemos las situaciones públicas. Este tipo de fenómenos están asociados con las actividades sociales en las cuales se ven involucrados los estudiantes, así como las que tengan un impacto en la población en la cual se encuentra inmersa el estudiante. Por ejemplo, estudios poblacionales, ya sea selección de personas, de acuerdo con su sexo, edad, censos y aficiones. Por último, encontramos las situaciones científicas. Este tipo de situaciones se presentan cuando se trata de predecir el comportamiento de los fenómenos estudiados por las ciencias exactas, así como en procesos de diseño, fabricación y evaluación en las diferentes ingenierías para el desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, se utiliza en el pronóstico del tiempo, resultados de una prueba para detección de diferentes enfermedades en pacientes sanos y enfermos, entre otros. ¿Por qué la fenomenología es tan importante para los docentes? Bueno, según Cañadas y Gómez en el 2012, es porque permiten diseñar, seleccionar y adaptar tareas que promuevan las capacidades de los estudiantes. Y esto se realiza con el fin de plantear, formular e interpretar problemas mediante las matemáticas en una variedad de situaciones o contextos. Esto según lo señala la OCDE en el 2005. Propiamente, la fenomenología en la probabilidad, tenemos a Puig en 1997, quien señala que el origen de la probabilidad está en los juegos de azar, así como en los fenómenos naturales, como tratar de determinar el tiempo atmosférico. También indica que las frases probable o posible se encuentran presentes en el lenguaje cotidiano. Para Moreno en 1998, ofrece conceptos y métodos con los que manejar la incertidumbre e interpretar predicciones hechas sin certeza. La probabilidad es la teoría que organiza el mundo de los fenómenos aleatorios. Además, los fenómenos asociados a la probabilidad tienen una naturaleza aleatoria y no determinista. Por ello es necesario determinar cuáles fenómenos tienen un resultado incierto y determinar la subestructura que sostiene a los mismos.
A continuación presentamos los 3 tipos de contextos que nosotros trabajamos en la investigación y que fueron basados en el trabajo de Inmaculada Vargas del 2011. Tenemos 3 contextos y para cada uno de ellos una pregunta asociada. En el primer contexto, que sería la medida de incertidumbre, nosotros nos preguntamos ¿cuál es la medida de probabilidad asociada a un evento? El segundo contexto serían los estudios de prevención y la pregunta que se plantea es cuál es la medida de prevención que debe realizar debido a la probabilidad asociada a un evento. Y finalmente tenemos la toma de decisiones. ¿Qué decisión se debe tomar a partir de la probabilidad obtenida? Muy bien. En las siguientes láminas lo que vamos a ver es un ejemplo extraído de diferentes libros de texto que se consultaron para la investigación, en donde podemos evidenciar cada uno de estos contextos. Por ejemplo, para la medida de incertidumbre tenemos el experimento de lanzar un dado enumerado del 1 al 6 y observar diferentes eventos. A partir de estas observaciones se solicita calcular diferentes probabilidades. Por ejemplo, obtener un número múltiplo de 3 o un número par, la probabilidad de obtener un número impar y un número primo, calcular la probabilidad de no obtener un número primo, entre otros ejercicios. Este fue extraído de un libro de secundaria. Posteriormente tenemos un ejercicio que muestra el contexto de los estudios de prevención. Entonces se muestra la probabilidad de reacción adversa a un fármaco. En este caso el fármaco sería la pastilla Viagra, que se prueba en una cantidad de pacientes y se cuenta cuántos reportaron dolor de cabeza y cuántos no. Entonces se solicita estimar la probabilidad de que el usuario sufra un dolor de cabeza para entonces determinar si la probabilidad es suficientemente alta como para preocupar a los usuarios del Viagra o no. Y finalmente, en el último contexto, que es la toma de decisiones, encontramos en un libro de educación secundaria el siguiente ejemplo. Es una campaña que realiza un EVAIS en Playa Potrero y desean determinar cuántas de las personas tienen el virus del Zika en una prueba que se aplicó a 400 personas. Los resultados se resumen en una tabla y a partir de diferentes ejercicios que se van guiando, se les solicita a los estudiantes determinar, ¿verdad?, que si se decide o si se toma como referencia el género basado en la probabilidad que tiene cada género de contraer el virus, entonces hacia dónde debe ir dirigida la campaña de prevención del Zika, si más hacia los hombres o bien hacia las mujeres. Entonces, estos fueron los ejemplos para cada uno de los contextos y de esta manera finaliza nuestra ponencia. Agradecemos mucho su atención, espero que la hayan disfrutado y una vez más, muchísimas gracias.